Muy, pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes, a la última columna del año. Como ven, yo ya estoy empitucada para celebrar junto a mi familia y las personas que quiero. Espero que ustedes también, que tengan una muy linda celebración. No es que esté a última hora haciendo esta columna, sino que la hicimos antes y no nos dimos cuenta que no se podía oír y por lo tanto la estoy repitiendo a último minuto para llegar a ustedes, a los que quieran hacer un análisis estilo la lechuza de Minerva. Esta es una alegoría que usa el filósofo Hegel para hablarnos de que efectivamente las conclusiones o la comprensión de la realidad se hace una vez que ya han acontecido los hechos. Y ustedes se preguntarán por la miniatura qué tiene que ver Maite Orsini con el señor Carlos Montes, con la señora Pérez. Bueno, ahora vamos a ir develando en qué estaba Chile antes del 18 de octubre de 2019, para entender mejor a qué se enfrenta Chile en el 2021 con el proceso constituyente. Inicialmente yo quería simplemente dar cuenta de la cantidad de intentos legislativos absurdos que habían antes del 18 de octubre, como por ejemplo diputadas y diputados y cosas de esa índole. Sin embargo, en la revisión que hice desde agosto, de los meses de agosto, septiembre y mediados de octubre hasta el estallido revolucionario, me di cuenta de que había un factor que es unificador, sobre todo en el mes de agosto, que después se desplaza y que vuelve con mucha fuerza a hacerse presente en octubre desde el estallido en adelante. Entonces, al estilo lechuza de Minerva, que nos dice que tenemos que vivir primero y filosofar después, justamente porque primero es la vida y después es la comprensión de la vida. Entonces es que les quiero dar como los grandes títulos de esa época previa al 18 de octubre de 2019, que tiene a Chile por un camino muy distinto del que hubiese enfrentado el 2021 si no hubiésemos tenido ese estallido revolucionario, porque evidentemente que estaríamos concentrados en recuperarnos económicamente y en ayudar a la gente que está peor situada, y no invirtiendo nuestros recursos y nuestras energías en rediseñar una institucionalidad que nada tiene que ver con los abusos que generaron la furia de quienes salieron pacíficamente a protestar el 18 de octubre. Entre esos abusos, fíjense ustedes que los reclamos contra las distribuidoras eléctricas habían subido casi un 80% ese año, porque les estaban a todo el mundo cobrando más. Los errores de lectura, nadie se queja si es que son a favor de uno, ¿no? La persona muy honesta le va a decir al otro, oye, te pago la diferencia. Pero nosotros no nos damos cuenta. Sin embargo, hubo ahí un tema muy fuerte con las eléctricas. También hubo un aumento importante del costo del estacionamiento del aeropuerto, un 20%, 19%. Y además de eso hay que sumar que se produjo una conciencia, una toma de conciencia respecto de cómo la inmigración estaba afectando al mercado laboral, al punto que Piñera confesó, o sea, lo dijo, que el 90% del aumento de la fuerza laboral eran extranjeros, lo que evidentemente que empujó los precios a la hora de trabajo, digamos, o sea, empujó los sueldos hacia abajo, los sueldos reales cayeron, aumentó la disponibilidad de gente, con eso la competencia, etcétera, ¿no? Pero veamos qué es lo que nos encontramos cuando revisamos el mes de agosto y septiembre, pero sobre todo agosto, muy fuerte, de 2019. El mes comienza con un intento desesperado del gobierno de mover la ley corta antiterrorista, producto de las bombas de julio, ¿no? Tres artefactos de bombas se instalaron en distintas partes de la capital y entonces se estaba buscando con la ley corta antiterrorista realmente avanzar en el combate al terrorismo y al narcoterrorismo, podemos decir hoy. El gobierno estaba taponeado con una total imposibilidad de gobernar tanto por el Congreso como por el Poder Judicial. De hecho, hubo algunos dime y diretes con el Poder Judicial.
porque simplemente, claro, no saca nada, ¿no es cierto?, el gobierno conmover a las policías y después ya a carabineros y después que el Poder Judicial deje libre a la gente que ha cometido delitos. Había una gran incertidumbre económica producto de la reforma tributaria y un frenazo claramente que se estaba generando con mayor fuerza aún, no solamente por el tema de la reforma tributaria, sino además por el proyecto de ley de las 40 horas laborales. Todo esto en un contexto internacional de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, avanzando el conflicto de la Araucanía, detonó fuertemente la violencia universitaria en ese mes de agosto. El Instituto Nacional emergió como un actor relevante de la violencia. Cuando le pegaron a Paulette Vega en la Universidad de Chile, habían encapuchados enseñándole a institutanos a cómo usar las bombas Molotov, etc. Eso lo sé por buena fuente. Y además teníamos en un contexto un poco más amplio el tema de la sequía, la PEC y la COP25, y evidentemente que se produjo durante todo este tiempo, no es evidente, sino que de alguna forma hay una explicación anterior al estallido respecto del malestar de los chilenos. Se habla mucho de la depresión, de los suicidios, del aumento de los suicidios, de las intoxicaciones, etc. Entonces, pero por sobre todo lo que más llama la atención es el triángulo Orsini, Pérez y Montes. Fíjense que los tres hablaron y reconocieron de que el narco ya se encuentra presente en el Congreso, en la legislación y en la vida de nuestros políticos. Carlos Montes dijo que el narcotráfico estaría financiando a los partidos políticos. Cecilia Pérez llamó al Partido Socialista a transparentar su relación con el narcotráfico. Y sobre Maite Orsini les voy a contar hacia el final. Las palabras de Cecilia Pérez para el Partido Socialista fueron: ya no tienen pudor de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber. ¿Qué relación tiene el Partido Socialista con el narcotráfico? Bueno, vamos con las noticias. El 1 de agosto La Moneda se enfrenta con la oposición, producto de que efectivamente hay un aumento importante del desempleo que se atribuye a una inmigración muy desordenada y que no ha tenido, ¿no es cierto?, mucha razonabilidad, al punto que los mismos inmigrantes están pagando un cierto precio hoy día, ¿no? Una situación lamentable muchos de ellos. Bueno, ¿qué es lo que uno va viendo acá? De Urresti le pide a los senadores PS, Partido Socialista, votar contra la ley corta antiterrorista. A la luz del triángulo que les estoy contando, denunció la presencia del narcoterrorismo, nosotros ahora podemos hacer todo tipo de conjeturas respecto de la gente, de los congresistas que no están dispuestos a ponerle un límite al narcotráfico, ¿no?, y al terrorismo. Sobre esta ley corta antiterrorista, Chadwick dijo: es indispensable, necesitamos tener disposiciones investigativas como la de la ley antidrogas, que hoy día hace la diferencia entre narco y terrorismo, dado que se encuentra a la base del conflicto en la Araucanía, el fenómeno del narcoterrorismo. De hecho, si uno lo ve en Colombia y en Latinoamérica en general, siempre los narcos han estado protegidos por terroristas. Por lo tanto, dividir los dos temas parece hoy día un absurdo, exceptuando casos de microtráfico y cosas así, ¿no? Bueno, en el tema económico la confianza empresarial estaba bajísima, producto de la imposibilidad de avanzar en la reforma tributaria. Desbordes diciendo: hay que meterse la mano al bolsillo para invertir en inteligencia, es urgente una modernización. Al mismo tiempo, reconociendo Richard von Appen que la incertidumbre que iba a causar la imposibilidad de avanzar en la reforma tributaria iba a tener efectos adversos sobre la reactivación. Imagínense lo que va a hacer ahora la Constitución, una nueva Constitución, si una reforma tributaria tenía efectos adversos. Imagínense lo que va a hacer esto. Bueno, el 4 de agosto, Óscar Landerreche, expresidente de Codelco, decía: estamos perdiendo el control del Estado de Derecho. Felipe Arboe, llamando a la izquierda a terminar con los complejos, diciendo: el terrorismo no distingue sector político.
Neftalí Caravantes, ex subsecretario de Carabineros durante el gobierno de Lagos, reconociendo que los protocolos sobre el manejo y revisión de paquetes que se reciben, se encuentran derogados. Habían hecho explotar un artefacto en la 54ª comisaría de Huechuraba que dejó a 8 funcionarios heridos. Otro proyecto en trámite que buscaba mejorar las coordinaciones en organismos de inteligencia. El 5 de agosto, senadores PS y PPD ponen condiciones para aprobar la figura del agente encubierto en la ley antiterrorista. Se produce una baja radical de la actividad económica y ya las proyecciones para 2019 eran de 2,5 de crecimiento. Y está álgido el tema del proyecto de las 40 horas de trabajo. Bueno, entre medio, la Contraloría define que las Fuerzas Armadas pueden aportar logística, tecnología y transporte al combate del narcotráfico, pero nada más. ¿Qué tal? El Contralor se pronuncia respecto de que nuestras Fuerzas Armadas no pueden ayudar a policía y a carabineros a combatir el narcotráfico más que en esas funciones. Dice el Contralor que el respaldo al trabajo de las policías no puede incluir interacciones en tareas operativas y establece una resolución al respecto. Define que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en estas tareas, así es que las Fuerzas Armadas quedan fuera, así como ahora que todavía no tenemos el proyecto, ¿no es cierto?, de protección a la infraestructura crítica. Bueno, senadores PS y PPD se restan del acuerdo para sacar la ley corta antiterrorista. ¿Qué tal? Luego viene Felipe Jarboe y hace un nuevo análisis sobre esta ley corta, que esta ley corta, al parecer, no era una gran solución. Él dice, el proyecto es estrictamente procesal, bastante discreto y solo aplica para delitos terroristas las mismas técnicas terroristas permitidas en la ley de drogas. O sea, nosotros hoy día supuestamente tendríamos mayores facultades. A ver, la Fuerza de Carabineros y PDI, mayores facultades para controlar las drogas que el terrorismo. Y como el fenómeno es el narcoterrorismo, bueno, saquen sus conclusiones, mis queridos telepensantes. Jorge Pizarro, senador de C, dice, corresponde ser capaces de generar condiciones para un acuerdo nacional que permita tener un sistema de inteligencia que prevenga el terrorismo. Luis Hermosilla, por el delito del terrorista el 25 de julio, dice, están afectando el conjunto de la convivencia democrática, e incluso Jorge Abbott dice que busca un cambio integral a la ley contra el terrorismo. Es bien particular, dice, lo estoy citando, que la ley antiterrorista no contemple la existencia de medidas intrusivas como sí existe en el tráfico de drogas. Bueno, en esa misma época las tomas en los fondos de la Araucanía llegaban a 50 casos en el año y se produce el ataque a 2 estudiantes, uno de ellos hijo de la diputada Girardi, en la Universidad de Chile, por lo que Ennio Vivaldi, su rector, dice, lo que ocurrió aquí es un punto de inflexión. La pandemia vino a poner paños fríos a todo esto, ¿no? Bueno, acá sale la primera noticia ya a mediados de agosto sobre el estado psíquico de los chilenos, que dice que entre 2013 y 2018, los permisos por agotamiento laboral, es decir, en 5 años, depresión y estrés aumentaron un 50%. Y entonces, ahí uno va viendo cómo el aumento de la violencia está directamente relacionado con la caída del ánimo, el aumento de depresión, y el mejor ejemplo es lo que le pasaba a los profesores del Instituto Nacional. Miren lo que dice Rosa Flores en esa época, profesora de lenguaje, que se acogió al retiro voluntario en su discurso por el 206º aniversario del instituto. Dice, los códigos cambiaron brutalmente en mi colegio. Los parajes conocidos se transformaron en gritos y manifestaciones de odio, en sentimientos contradictorios. Luego los demás profesores reconocieron que están colapsados. Aseguraron que las bombas Molotov y las amenazas de muerte son parte de lo que enfrentan en el liceo día a día. El daño psicológico es intenso.
Y a pesar de todo esto que estamos viendo, resulta que un par de días después la Fiscalía decide no perseverar en investigar la toma que generó destrozos por casi 320 millones de pesos en el Instituto Nacional Barros Arana en 2016. De ahí más encima se perdieron 189 piezas declaradas monumento histórico. ¿Se pueden imaginar si las vendieron cuánta plata recaudó esta gente para la gran causa de la revolución? Y la Fiscalía no persevera en la investigación. Genial, ¿no? Bueno, y pocos días después, 2 días después, se quema en el Instituto Nacional el emblema del instituto. Entonces, ¿qué es lo que se dice de parte de algunos personajes públicos? Bueno, que hay que terminar el año escolar en el Instituto Nacional, no se puede seguir adelante. Imagínense si ese sábado, 17 de agosto, en que se dijo eso, se estaba planteando terminar el tema del Instituto Nacional, terminar el año, ¿no? Bueno, resulta que si es que eso hubiese sido así, no hubiese habido un 18 de octubre como lo hubo, porque sin esos jóvenes saltando torniquetes y rompiendo metro, no hubiese pasado nada, ¿no? O si hubiese pasado, hubiese sido muy distinto. Bueno, el OS9 reconoció que los menores detrás de las amenazas y los tiroteos y la tenencia de explosivos son un fenómeno nuevo. Eso no es algo normal y cotidiano en Chile. Y ya en ese momento se está hablando de una reforma a Carabineros, donde se plantea una profundización en su conocimiento sobre el respeto a los derechos humanos, un control financiero y una actualización de los protocolos del uso de la fuerza. A esto se suma, imagínense cómo va creciendo y armándose el escenario, el que las universidades optan por el voto electrónico para dirimir las tomas, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral. En esos mismos tiempos, la Fiscalía investiga a 34 personas que habrían comprado pasaportes falsos por tener antecedentes delictuales, 2 meses antes del estallido, que todavía no sabemos quiénes fueron los que quemaron el metro. Y von Rieselbergher decía que ahora los chilenos estaban mejor que con Bachelet, pero no lo estaban percibiendo. O sea, de alguna manera, Jacqueline sabía que acá había un problema de percepción o que había un malestar mayor. En esos tiempos se sale la noticia de que las intoxicaciones intencionales con fármacos se triplicaron en los jóvenes de 15 años. Y ahí aparecen las declaraciones de Cecilia Pérez sobre los vínculos del Partido Socialista con el narcotráfico en San Ramón. Después, curiosamente, Carlos Montes, que también hace sus denuncias, es denunciado él por Sebastián Torrealba y Catalina del Real por sus declaraciones sobre los vínculos entre partidos políticos y el narcotráfico. Esto fue el 28 de agosto. ¿Por qué eso no se ha investigado? ¿Cómo es posible que Sebastián Torrealba y Catalina del Real vayan en contra de Carlos Montes en vez de exigir que se aclare? ¿Qué pasa entre nuestros políticos, el terrorismo y los narcos? En ese momento se detiene además un magistrado con cocaína y sigue el malestar. Imagínense que solo el 7% de los contribuyentes gana sus juicios tributarios en la Corte Suprema. La reducción de la jornada laboral iba a costar al fisco 2.400 millones de dólares. Y teníamos a 100.000 personas viviendo en campamentos, 1 de cada 3 son inmigrantes. Los suicidios se duplicaron entre los mayores de 80 años. Comienza el debate sobre el control preventivo de identidad desde los 16 años. El gobierno ya había presentado 132 querellas por violencia rural en la Araucanía. Y entonces viene la guinda de la torta. Maite Orsini asegura que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico. Dice, creo que el narcotráfico ha permeado también a los políticos. Lamentablemente no quisiera dar nombres porque no corresponde. ¿Por qué no corresponde? ¿Por qué este tema se tapó? ¿Qué relación tiene el estallido con que se empezaba a destapar el vínculo entre el narcoterrorismo y algunos de nuestros políticos? Termino su cita, pero yo creo que hay parlamentarios con vínculos con el narcotráfico. Bueno, mis queridos telepensantes, les deseo un muy buen año nuevo. Voy a ofrecer un curso por
para quien quiera tomarlo, que se trata del poder de los colectivos durante el siglo XXI. Así es que quien esté interesado me puede escribir a kaiser.vanessa@gmail.com, Vanessa con 2S, y yo le mando la información de la periodicidad, los contenidos y el costo. Le agradezco nuevamente a mis Patreon por su gran estímulo, por haberme apoyado todo este año. Realmente ha sido sorprendente contar con, además de ellos, que están siempre aquí colaborando y ayudando para que los telepensantes tengan esta columna semanal, contar con la ayuda de algunos de mis suscriptores que me han provisto de información fundamental para las columnas que les he presentado. Un abrazo, muy feliz 2021 y nos vemos el próximo año.